Dios los bendiga. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, director del canal Cronología Apocalíptica, con la guía siempre del Espíritu Santo. Con este iniciamos hoy el estudio cronológico del Apocalipsis. Como sabemos, el Apocalipsis no es un libro que está cronológicamente ordenado y a veces se torna difícil de entender si no logramos ese orden en el tiempo real de las cosas que van a suceder. Primero que todo vamos a iniciar en el comienzo de la última semana de Daniel, cuándo debe comenzar, en qué fecha nosotros más o menos podemos saber que estamos ya en los tiempos, y para eso vamos a obviar muchos cálculos que se hacen convirtiendo años gregorianos a años bíblicos y hablando a partir de la orden de Artajerjes para la reconstrucción de Israel y el templo. Esas cosas las vamos a obviar y nos vamos a venir a la señal más grande que ha habido en los últimos tiempos de que la última semana de Daniel está ya iniciada o por iniciar. Yo diría que ya hemos iniciado la última semana. Y esa señal de que les hablo es el nacimiento de una nación en un día. Tenemos una fecha cierta de cuándo se dio el nacimiento. En 1948, el 14 de mayo, en un solo día nace una nación. Y no es que esté tomando esa fecha o estemos tomando esa fecha como algo que pues tomamos nosotros a la ligera. No, esa fecha y ese hecho estaba profetizado hace más de 2500 años, desde Isaías, que lo había profetizado, de que nacería una nación en un solo día. Isaías nos dice en el capítulo 66, versículo 8, así: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es una nación que nace en un día. Es un hecho increíble y que se dio, ya casi va a ser 80 años. Nace una nación en un día, y esa es la señal que nosotros vamos a tomar para hacer nuestras cuentas y saber que estamos ya en los postreros días, que el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo, por ende, están a las puertas. Por eso, desde ahora les digo que debemos estar preparados, debemos estar velando, porque pronto vendrá Él por la iglesia, por nosotros, y no debemos correr el riesgo de quedarnos. Ezequiel 37:21 dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Todos sabemos de la diáspora israelí, que fueron expulsados realmente después de la persecución romana. Fueron esparcidos y se les cambió el nombre por Aelia Capitolina. 2000 años casi duró ese exilio, pero en esos 2000 años Israel mantuvo su idioma, mantuvo su fe, sus creencias, y siempre estuvo esperando el regreso a esa tierra, el regreso prometido a la tierra que le había sido prometida como heredad. Entonces fue recogida de todas las naciones el 14 de mayo de 1948, y en un día nace el Estado de Israel bajo la presidencia de Ben Gurión. En Ezequiel 38:8 dice:
de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada a la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. En este capítulo 38 de Ezequiel se refiere y habla de que vendrás a la tierra recogida de los muchos pueblos, a los montes de Israel. Está hablando del hecho cuando Gog viene a atacar a Israel, a un pueblo que mora en paz, confiando en el acuerdo que han hecho con el Seol, con el anticristo, un tratado de paz. Pero Gog viene a aprovechar y atacar a una gente que está indefensa, sin muros y confiada de que nadie ya la va a atacar porque hay un acuerdo de paz con ellos. Entonces seguimos nosotros viendo cómo las cosas van pasando, cómo las profecías se van cumpliendo. Estamos viendo profecías que se cumplen también día a día, como el aumento de la ciencia. Hace 100 años vivíamos a una velocidad muy diferente. Unos 120 años vivíamos a la velocidad de una bestia de carga, de una bestia de un caballo. Ahora vivimos a velocidades supersónicas, hipersónicas, y tenemos adelantos tecnológicos como el que estamos aquí en este momento usando y favoreciéndonos de él para comunicarnos, que nos llevan a ver cuánto ha crecido la ciencia, donde han habido clonaciones, donde se dice que se ha encontrado la fuente de la eterna juventud, donde la inteligencia artificial está desafiando la inteligencia humana. Siempre nosotros debemos confiar en el Espíritu Santo. Nuestros pensamientos van pegados al suelo y los de Dios están en las alturas. Y el Espíritu Santo es el que nos da revelación y nos da entendimiento de su palabra. En Mateo 24, 32, 34 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ya las hojas de Israel han brotado. Y dice también: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Israel ya tiene sus hojas, están verdes, ha crecido, es una nación próspera y bendecida y protegida por Dios. Y lo único que le falta es que dé fruto. Y el fruto lo va a dar cuando caiga sobre ellos espíritu de oración y vean al Señor viniendo con poder y gloria y sepan que ese era el verdadero Mesías, y lo reciban y sean redimidos, porque el único que redime es Cristo. Cuando ellos lo acepten van a ser redimidos. Mientras tanto son anticristos, porque rechazan a Cristo, y el que rechaza a Cristo es anticristo. Si rechazan al Hijo, rechazan también al Padre. En Jeremías 33 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Esta parábola de la higuera y lo que dice Jeremías también está constatando del hecho que sucedió el 14 de mayo de 1948. Ahora vamos a hacer una proyección sabiendo que esta generación, le dice Jesucristo, no pasará. Que el reloj profético para la palabra de Dios ha tomado como reloj profético a Israel. A ellos vino Él y ellos lo rechazaron. Y ese rechazo hizo que el tiempo de ellos quedara detenido, porque ellos fueron invitados a las bodas, pero sacaron disculpas y no
quisieron aceptar, no aceptaron a Jesucristo como el Mesías verdadero y lo rechazan, y por eso la parábola dice que mandó el novio a que fueran, está invitando a la fiesta a que fueran a los caminos e invitaran a la gente y trajeran a todo el que quisiera venir. Y por eso llegó la salvación a nosotros, por el rechazo de ellos. Pero en ellos, nosotros recibimos salvación por su rechazo. Ese era el plan perfecto de Dios. 1948. Dice la palabra de Dios que una generación son 70 años y 80 años entre los más fuertes. 1948 más 80 años, aquí sí podemos convertirlos a años de 360 días, años lunares. Equivalen a 78.9 años solares, que es el calendario actual. 80 años equivalen a 78.9 años lunares. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicamos 80 por 360 y lo dividimos por 365 y nos da 78.9. Esos 78.9 se lo sumamos a 1948 y nos da el año 2026.9. Desde el 14 de mayo de 1948, esa generación de 80 años bíblicos se cumpliría el 14 de mayo de 2026. Tendremos en cuenta también otra fecha importante del acuerdo del pacto de Abraham que firmó en septiembre 15 del 2020 el yerno de Trump en su primer mandato, Jared Kushner, que firmó un acuerdo con las naciones árabes para lograr la paz en el Medio Oriente. En ese momento se unieron Emiratos Árabes, Israel, Bahrein, Sudán y Marruecos. Ese acuerdo iba a ser para todos los países árabes, pero no logró que Arabia Saudita, que era el mayor, cuando ya había aceptado entrar al pacto, no lo hiciera porque jamás se atacó a Israel y hizo lo que sabemos que pasó el 7 de noviembre del 2023, cuando hicieron una masacre y llevaron cautivos. Ese acuerdo de Abraham, según la palabra de Dios en Daniel 9:27, dice: y confirmará el pacto por otros 7 años. Del 2020 y convertidos los 7 años a años de 360 días, se convierten en 6.9 años. Le sumamos esos años al 2020 y nos da 2026.9, que nos da casi la misma fecha donde se cumple la generación de los 80. Esta da en julio 14 de 2026 y la generación estaría cumpliéndose en abril 14 de 2026, una diferencia de 3 meses. Son fechas que van cuadrándose para el 2026. También sabemos que la guerra de Israel declara guerra el 12 de octubre del 2023. Para esa fecha de 2026.9 que nos dan las dos anteriores, irían corridos 3.9 años de guerra, porque realmente la guerra no ha parado, la guerra ha seguido. Lo que pasa es que estratégicamente se han hecho ceses al fuego, pero lo que están es rearmándose y viendo cómo se puede sacar ventaja de ese tiempo que se está dando de ambas partes, Israel también y todos los países musulmanes que están alrededor, porque esto tiene que pasar y así va a pasar. Con estas coincidencias de fechas enunciadas, que se convierten casi en evidencias de que estamos viviendo en los postreros días,
nos detendremos para continuar con nuestro estudio cronológico del Apocalipsis en el próximo video.